Alguien que tenga el cuaderno completito y en qué hemos quedado con ustedes, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Hemos quedado en lo que sería método de separando variables. Gracias, Alan. Entonces hemos hecho separando variables. Ya. Lo que vamos a hacer hoy día es entonces ecuaciones diferenciales homogéneas, ¿ya? Vamos a aprender a distinguir, vamos a poder reconocer e incluso a demostrar que es una ecuación diferencial homogénea. Las ecuaciones diferenciales homogéneas, a partir de acá ya vamos a necesitar un poco más de conocimiento de integrales y derivadas, porque no es que se va a ir complicando, pero sí se va a ir a... sí vamos a necesitar más conocimientos porque van a ir variando ya las cosas, ¿ya? Entonces vamos a entrar a lo que es ecuaciones diferenciales homogéneas. Ahora voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces vamos a hacer lo que es ecuaciones diferenciales homogéneas. Ya sabemos, no está de más escribir, que nosotros las ecuaciones diferenciales de primer orden vamos a verlas escritas de la siguiente manera. Una función m de x, y por su diferencial de x más otra función n de x, y por su diferencial de y igual a 0. Sabemos que es la forma general o forma normalizada de una ecuación diferencial, ¿sí? Para que sea una ecuación diferencial homogénea, debe cumplir dos condiciones. ¿Cuáles son estas dos condiciones que debe cumplir una ecuación diferencial homogénea? La primera condición es la siguiente. La primera condición dice que la función m de x, y la función n de x, y deben ser funciones homogéneas. Deben ser funciones homogéneas. 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 ¿Sí? Y la segunda condición que debe cumplir es que las funciones m de x, y la función n de x, y deben de tener el mismo grado. Tiene el mismo grado. ¿A qué se refiere? Ustedes dirán, nosotros no conocemos eso. Vamos a conocer. Para poder nosotros ver qué es una función homogénea, en especial, específicamente esto, una función homogénea, Euler, ¿qué dijo? Vamos a decir lo que dijo Euler. Euler dijo, si es función homogénea, si es función homogénea, ¿quién? Esa función m de x, y también la función n de x, y. Entonces, vamos a decir, entonces para todo escalar, para todo parámetro escalar, que pertenece a los reales, que quiere decir que es un número cualquiera este escalar, debe cumplir lo siguiente.
debe cumplir lo siguiente. ¿Qué? Que la función m de x y debe de ser igual. Perdón. Aquí, si estamos hablando del escalar, hay que poner el escalar. Si la función acompañada ya de ese escalar, aumentando para ambas variables, debe de ser igual a ¿qué? A el escalar elevado a la n por la función. Yo sé que ustedes dirán, estamos viendo chino, no estamos entendiendo bien. Vamos a entender tranquilos. Lo que me interesa es mencionar y saber cuál es la condición que dice Euler para hacer demostrativo que es una función homogénea. Para eso. Entonces, hay un teorema que dice, ¿cuál es el teorema? El teorema dice que en una ecuación diferencial, vamos a poner, en una ecuación diferencial homogénea, se pueden separar variables. Se pueden separar variables. ¿Cómo? Haciendo esto. Digo, un ratito por favor, un segundito. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Por qué no pones tan gordo? Solo. Ya chicos, disculpen. Ahora sí. Entonces el teorema dice, en una ecuación diferencial homogénea se pueden separar las variables. ¿Cómo? Haciendo esto. Hacemos que z sea igual a y sobre x, o podemos hacer al revés, que z sea igual
ax sobre y. Cualquiera de las dos. Despejamos numerador. ¿Cómo? A ver, yo voy a despejar, por ejemplo, y voy a decir el numerador de ese ser y, entonces igual va a ser a z por x. Una vez que despejemos, debemos de derivar esto. ¿Y cómo se deriva eso? Esa es la derivada de un producto. ¿Cómo se deriva eso? Digo, la derivada de y es igual a ¿qué? A la primera sin derivar por el segundo derivando. La primera sin derivar por el segundo derivando. Más el segundo sin derivar por el primero derivando. De esa manera se deriva un producto. Esa es la forma correcta de derivar un producto. Ahora, una vez que yo he despejado el numerador y he derivado eso, ¿qué debo hacer? Debo sustituir. Entonces, digo, sustituimos que esa y esa derivada en la ecuación diferencial original. En la ecuación diferencial. Y debemos realizar álgebra hasta separar las variables. Hasta separar variables. Entonces, nosotros ese despeje y esa derivada del despeje vamos a reemplazar o sustituir en la ecuación diferencial, de modo que vamos a realizar álgebra hasta poder separar variables. Y nosotros ya hemos aprendido lo que es resolver ecuaciones diferenciables de variables separables, ¿verdad? Sabemos ya cómo resolver, ya hemos visto. ¿Sí? Entonces, todo esto que es la parte teórica, si quieren así ustedes decirle, debemos de ir yendo paso a paso en una ecuación diferencial y en un ejercicio para ir resolviendo. A ver, para eso vamos a resolver un ejemplo y vamos a ver cómo se hace, qué paso se toma. Vamos a hacer el ejemplo. Uno. Digo resolver la ecuación diferencial x al cuadrado más 3 veces x por y más y cuadrado, todo por el diferencial de x menos x al cuadrado por el diferencial de y igual a 0. ¿Sí? Solución. Lo primero que voy a hacer es anotar mi ecuación diferencial. Por el diferencial de x menos el x cuadrado por el diferencial de y igual a 0. Bien. Entonces, chicos, para poder resolver nosotros, lo primero que debemos saber es
¿será una ecuación diferencial de variable separable en este momento? Voy a analizar función por función. Si yo veo esta función, esta es una función que está dependiendo de x y está dependiendo además de y. Por lo tanto, yo no puedo hacer por variable separable. ¿Por qué? Porque es descuartizar esa función. Es como decir a cualquiera de ustedes, a ver, es como decir a cualquiera de ustedes, un ratito préstame tu brazo, te lo voy a mutilar con una moladora, pero te lo voy a devolver. Entonces es lo mismo hacer con esta función. Yo no puedo destrozar de esa manera una función para poder obligarla a separar las variables. Sí puedo usar métodos para ir facilitando y separar las variables, sí, pero así de la nada partirla, no. Entonces, lo primero que debemos hacer, como no es de variable separable, voy a ver si es homogénea. Ahora, aquí entramos en tema de decir cómo verifico si una ecuación, perdón, si las funciones de acá de esta ecuación diferencial son homogéneas. Lo voy a poner con rojito esto y lo voy a dejar para que ustedes tengan en cuenta. Esta es la función m de x, y esta es la función n de x, y, ¿verdad? Entonces, voy a empezar con la primera función, la función m de x, y. Esta función m de x, y, Euler dice, tú vas a comprobar que es una ecuación diferencial haciendo esto. Si tú haces esto y me demuestras que llegas a esto, es una función homogénea. Pero si no llegas a eso, no es una función homogénea. ¿Cómo se hace eso? Se hace de la siguiente manera. Digo. Disculpe, ingeniero. Dime. En la primera parte es más y cuadrado. Ah, ya, bien que me has dicho porque iba a variar. Ya, bien, gracias. Entonces, agarramos la primera función. Como te falta ecuación de 2x más 10 igual a 0. ¿Qué más? Pero eso es, ahora se hace con derivadas. Hasta aquí sabíamos en el colegio, ¿no? Sí, hasta la 10. Henry, te voy a pedir que apagues tu micrófono, por favor. Gracias. Por favor, chicos, un poquito más de cuidado. Ya. Entonces, bien. Dice Euler que a esa función yo debo de aumentarle un escalar para cada uno. Esto significa eso. El escalar para x y el escalar para y. Eso nosotros debemos aumentar, dice. Eso dice Euler. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? Veo la primera función y dice es x al cuadrado más 3 veces xy más y al cuadrado, ¿verdad? Entonces, eso digo, es un x al cuadrado, dice, más 3 veces x por y más y al cuadrado. ¿Sí? Ahora, como Euler me dice, aquí ya me está mencionando, vas a aumentar ese escalar. Cada que veo x y que veo y, yo aumento ese escalar. Entonces, aquí dice x al cuadrado, el escalar por x. Aquí es x, el escalar por x. Aquí es y, el escalar por y. Aquí es y cuadrado, el escalar por y, todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahí está, estoy aplicando lo que me dice Euler. Entonces, ahora yo comienzo a hacer álgebra ahí y voy a ver si llego a lo que Euler me dice. Comienzo a resolver. Digo, m de el escalar de x y el escalar de y en esa función es igual a que yo desarrollo esto y esto es el escalar al cuadrado por x al cuadrado más 3 veces escalar por escalar al cuadrado por x y más desarrollo sigue y esto es el escalar al cuadrado por y cuadrado.
estoy desarrollando. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? Saco el factor común, el escalar al cuadrado. ¿Y qué me va a quedar si yo saco factor común? Me va a quedar x al cuadrado más 3 veces x por y más y al cuadrado. Ahí está lo que Euler me dice. Le estoy demostrando a Euler lo que me dice esto. Ese escalar elevado a la n por la función. Ese escalar elevado a la n por la función. Y dígame si esta función no es igual a la que está aquí en azul. Es verdad. Entonces, estoy demostrando y estoy comprobando además que esa función es homogénea. Si dentro de esta función me habría quedado un escalar a pesar de sacar el factor común, quiere decir que esa función no es homogénea. ¿Sí? Entonces, yo digo, sí, efectivamente esa función es homogénea. Ahora voy a hacer para la siguiente función. La otra función es n, y voy a aumentar el escalar para x, y voy a aumentar el escalar para y. Igual a c. Igual a la función. ¿Qué es esa función? Es x al cuadrado. Dice que es x al cuadrado. Cada vez que veo un x y veo un y, le aumento el escalar. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? El escalar por x y el escalar por y va a ser igual a ¿qué? Desarrollo eso, y eso es el escalar al cuadrado por x al cuadrado. Si ustedes ven nuevamente, ahí estamos demostrando el escalar elevado a la n por la función, ¿verdad? Esto es la función que está ahí arriba en azul. ¿Es igual? Sí. Entonces digo, sí, también es una función homogénea. Como es una función homogénea, lo siguiente que debo de hacer es hacer cumplir mi segunda condición. Esa es mi primera condición. Y mi segunda condición, ¿qué dice? Dice que la función m de x y la función n de x deben de ser del mismo grado, es decir, deben de ser iguales. ¿Cómo verifico eso? ¿Cómo hago eso? Acá está la ecuación diferencial. Vamos a ver la ecuación diferencial que está en azul. Esa ecuación, vemos la primera función m de x y. Voy a decir y voy a identificar de qué grado será esta función. Voy a trabajar función por función. Ahora, para trabajar esta función veo el primer término y digo, este primer término es de grado 2. Este segundo término es de grado ¿qué? ¿Qué grado? Este x es de primer grado, esta y es de primer grado. 1 más 1, 2. Entonces digo, esto es de segundo grado. Todo esto también había sido de segundo grado. Y esto es de segundo grado. Ahí está, me está diciendo, sus exponentes me están diciendo de qué grado es. Bien, por lo tanto yo puedo decir que esta función m de x y es de segundo grado. ¿Por qué? Porque todas son de segundo grado. Me voy a la función n de x y digo, en esta función, ¿de qué grado es este? También es de segundo grado. Entonces yo digo, la función m de x y n de x y, esas dos funciones son del mismo grado. Tienen lo mismo. Son iguales. Ha cumplido mi primera condición. La primera condición es que sean las funciones homogéneas. ¿Hecho cumplir? Sí. Aquí está cumplido, aquí está cumplido. Ya son funciones homogéneas. La segunda condición es que las dos funciones sean del mismo grado. ¿Cumple? Sí, porque mi primera función es de segundo grado y mi segunda función es de segundo grado también. Entonces cumplen las dos.
Y mucho ojo con estos chicos en ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Qué? Dice, no se los he escrito aquí. ¿Qué ha pasado? Ya no importa. Simplemente son letras. Los voy a decir. Debe cumplir las dos condiciones para hacer ecuación diferencial homogénea. Si cumple la primera, bien. Pero si no cumple la segunda condición también del mismo grado para las dos, no es homogénea. Pero siempre, siempre, siempre debe cumplir las dos condiciones si yo quiero trabajar con ecuación diferencial homogénea. Si cumple una y la otra no cumple, no es homogénea. Tendré que hacer por otro método. ¿Sí? En este caso, cumplen las dos, entonces quiere decir que es una ecuación diferencial homogénea. Ahora, una vez que yo he comprobado, yo he, yo he demostrado que es homogénea, lo que debo de hacer es lo que hemos escrito ahí arriba. ¿Qué? Hacemos que z sea igual a ¿quién? A y sobre x. Una vez que hago este cambio, dice que yo debo despejar el numerador. Despejando el numerador, ¿qué es? Es z por x. Una vez que yo despejo, dice que debo derivar eso. Entonces, la derivada de y es igual a ¿quién? La derivada de un producto. ¿Qué es la derivada de un producto? El primero sin derivar por el segundo derivando, más el segundo sin derivar por el primero derivando. ¿Listo? Si he hecho el cambio de variable, he despejado el numerador, he derivado el numerador, entonces procedo a sustituir. ¿Qué? Digo, y la derivada de y debo sustituir en la ecuación diferencial homogénea. Sustituyo. Primero me voy a escribir aquí abajito mi ecuación diferencial, ya no me va a dar, a ver. X al cuadrado más 3 veces xy más y cuadrado por el diferencial de x menos x en cuadrado por el diferencial de y igual a 0. Entonces debo sustituir. Sustituyo. Cada vez que veo y, coloco lo que es igual a y. Cada vez que veo el diferencial de y, coloco eso. Esto significa x al cuadrado más 3 veces por x. ¿Y cuánto vale? Y es igual a z por x. Más, y es que es z por x. Z por x todo al cuadrado. Esto por el diferencial de x. Menos x al cuadrado. Diferencial de y. ¿Qué es el diferencial de y? Está ahí arriba. Es z por el diferencial de x más x por el diferencial de z igual a 0. Listo. He sustituido. Y una vez que sustituyo, ¿qué dice? Dice que debo de hacer a partir de ahí álgebra hasta poder separar esas variables. Bien. Voy a hacer álgebra. Voy a ir resolviendo esto. A ver cómo es. Entonces va a quedar así porque no puedo hacer nada. X al cuadrado más, aquí sí puedo hacer. Aquí puedo decir 3 veces x al cuadrado por z más z al cuadrado por x al cuadrado o x al cuadrado por z al cuadrado. Ya, igual, así lo veo. Ya. Esto dice que es por el diferencial de x menos, esto lo voy a seguir dejando así nomás porque me va a servir tal vez así. Y esto es z por el diferencial de x más x por el diferencial de z igual a 0. ¿Sí? Sigo haciendo álgebra, puedo seguir haciendo tal vez álgebra y decir, a ver, ya, en esta función puedo sacar yo factor común. Voy a sacar el factor común, el x al cuadrado. Si yo saco x al cuadrado, esto va a ser 1 más 3 veces z
más z al cuadrado por el diferencial de x menos x al cuadrado por z por el diferencial de x más x por el diferencial de z igual a 0. Igual a 0. Ahora, a ver, ¿qué puedo seguir haciendo álgebra? Sí puedo seguir. Creo que si yo divido a toda la ecuación diferencial entre dos, a toda la ecuación diferencial entre x al cuadrado, puedo disminuir, seguir aún. Si yo divido entre x al cuadrado todo, esto con esto se va a simplificar. ¿Qué me va a quedar? 1 más 3 veces z más z al cuadrado por el diferencial de x menos menos z por el diferencial de x menos por más menos x por el diferencial de z igual a 0, ¿verdad? Sigo desarrollando, puedo desarrollar esto y decir tal vez 1 por el diferencial de x. ¿Qué pasa con este lapicito? Diferencial de x más 3 veces z por el diferencial de x más z cuadrado por el diferencial de x menos z por el diferencial de x menos x por el diferencial de z igual a 0. Entonces, a ver, habrá términos semejantes, diferencial de x con... Esto es z, ¿no? Parece 2, casi digo 2. Entonces, puedo decir que este es igual a este. ¿Qué más? Eso nomás creo. Entonces, si hago eso, suma o resta, eso es diferencial de x 3 menos 1 menos 2, no, más 2 positivo, z, diferencial de x más z cuadrado, diferencial de x menos x por el diferencial de z igual a 0. ¿Sí? ¿Puedo seguir haciendo algo más? Puedo sacar el factor común, que el diferencial de x. Entonces te va a quedar 1 más 2 veces z más z al cuadrado por el diferencial de x menos x por el diferencial de z igual a 0. ¿Podré hacer algo más? Creo que no. Si yo, haciendo álgebra, llego a un punto donde ya no puedo realizar más álgebra, más reducciones ni nada, quiere decir que en ese punto ya tengo que separar variables, ya tengo que poder separar variables. Entonces, si yo recuerdo el método de separando variables, voy a ver la primera función. Esta primera función solo depende de la variable z. Y esta segunda función solo depende de la variable x. Entonces sí puedo separar las variables. ¿Cómo? Yo, a ver, si quiero esto puedo llevarlo, al otro miembro, o si quiero puedo hacerlo ahí. Pero vamos a llevarlo al otro miembro para que ustedes se entiendan mejor. ¿Cómo va a ser esto? Esto se queda aquí. 1 más 2 veces z más z al cuadrado por el diferencial de x. Esto es igual a x por el diferencial de z. ¿Sí? X por el diferencial de z. Habíamos dicho que cuando separamos variables, los diferenciales, es decir, el diferencial de x y el diferencial de z, en este caso, el diferencial de z, deben de quedar siempre en el numerador. Siempre. Entonces, acá el diferencial de x está en el numerador, yo lo dejo ahí. Este x del otro miembro, el x del otro miembro, está multiplicando, va a venir a dividir. Igual. Y este diferencial de z también está en el numerador, entonces lo dejo ahí. Y esta función está multiplicando, va a venir a dividir 1 más 2 veces z más z al cuadrado. Ahí está. He separado las variables. Lo único que me queda es integrar. Si yo integro esto va a ser el diferencial de x sobre x igual a la integral de ¿quién?
del diferencial de z sobre 1 más 2 veces z más z al cuadrado. ¿Sí? Estas integrales son sencillas, no son difíciles. La primera integral que va a ser es simplemente el logaritmo natural de x. Esto es igual a ¿qué? Esta segunda integral, a ver, antes de hacer esa integral, lo que podemos hacer tal vez es esta función factorizar. Yo puedo ordenar si quiero esa función y puedo decir z cuadrado más 2 veces z más 1. Ahora es más conocida y lo vemos nosotros como un trinomio, ¿verdad? Entonces, si yo factorizo, esto va a ser z por z, y esto va a ser 1 por 1. Esto es igual a z por z, z por 1 va a ser z, z por 1 va a ser z, los dos positivos, sí positivos. Entonces, esto me va a dar 2 veces z. Lo que me da esto, sí, entonces está bien factorizado. Entonces digo, la integral de la primera integral es simplemente, ya había dicho, voy a anotarlo, el logaritmo natural de x. Y esto es igual a ¿qué? A la integral de ¿quién? Del diferencial de z sobre, ahora voy a anotar en vez de esto ya, esto. ¿Y qué es eso? Eso es z más 1, como se repiten los dos, lo puedo elevar al cuadrado, ¿verdad? Listo. Ahora, eso es más fácil eso está mucho más fácil de integrar, si ustedes quieren llamarle. Creo que sí. ¿Cómo voy a hacer? Puedo hacer artificios matemáticos o puedo usar todo lo que aprendí en cálculo, depende. Yo puedo llevar eso al numerador. Por ejemplo, si yo llevo al numerador eso, esto va a ser z más 1. Cuando yo llevo al numerador, el exponente va a cambiar de signo. ¿Sí? Va a cambiar de signo. Entonces, eso ya puedo yo integrarlo mediante reglas básicas de integración. ¿Cómo? Logaritmo natural de x es igual a ¿qué? Sí, es igual a ¿qué? O lo llevaremos, no es igual, ya, es igual, no importa. Lo voy a llevar de una vez al otro miembro y voy a decir, está con positivo, se está yendo con negativo. La integral de z más 1 a la menos 2 por el diferencial de z. Entonces esto va a quedar como el logaritmo natural de x menos reglas básicas de integración. Z más 1, z más 1. Cuando yo integro, dice que al exponente siempre se le suma 1. Entonces le sumo 1. Y eso que he hecho, también debe bajar al denominador. Menos 2 más 1. Menos 2 más 1. Y cada vez que yo integro integrales indefinidas, siempre debo de aumentar una constante de integración. Ahí está esa constante de integración y yo termino de hacer álgebra acá para tratar de reducir en lo que más se pueda esta solución. Entonces digo, esto es logaritmo natural, a ver, logaritmo natural de x menos, hago la aritmética ahí y esto me va a dar ¿qué? Esto me va a dar z más 1 a la menos 1 y esto debajo me va a dar menos 1 más la constante de integración igual a 0. Está calentándose la pizarrita. Igual a 0. ¿Sí? Entonces, digo, sigo haciendo aritmética y álgebra y digo el logaritmo natural de x menos entre menos, esto va a volver más y esto como tiene exponente negativo, yo puedo bajarlo al denominador para que sea positivo y decir z más 1 a la 1 va a ser más la constante igual a 0. ¿Sí? Puedo hacer algo más tal vez aquí, llevar la constante al otro lado, más 1 sobre
z más 1 igual a la constante. ¿Sí? Es una constante. ¿Puedo hacer algo más? Creo que ya no. Esta es mi solución, ¿verdad? Pero, antes de decir que esa es mi solución, mi ecuación diferencial original, si yo voy arriba, aquí está la de azul, lo que está en azul, esa es mi ecuación diferencial original, está en función de x y y. Y si yo veo mi solución, está en función de x y z. Yo no puedo dejarlo así. Yo tengo que decir cuánto vale z o qué vale z. Entonces, acá está. Z vale todo eso. Z vale y sobre x. Entonces sustituyo eso para tener mi solución en función de lo que yo debo tener. El logaritmo natural de x más 1 sobre z, que es y sobre x, más 1 igual a la constante. Sigo haciendo entonces un poco de aritmética hasta volverlo más pequeño. Más, como un denominador, x entre y, x entre x1 por y más x entre 1 a x por 1 x, y esto es 1. Sabemos que esto tiene como denominador 1. ¿Qué es lo que puedo aplicar acá? Extremos con extremos y medios con medios, ¿verdad? ¿Y qué digo? Digo el logaritmo natural de x más... ¿Qué va a ser? Los extremos son el numerador, x por 1, x. Y los medios son el denominador. Esto va a ser 1 por y más x, igual a la constante. ¿Habrá algo más que hacer? Creo que ahora sí ya no. Entonces, esta es mi solución. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro? Una pregunta que quería, no es tonto. ¿Cómo sabemos en qué lugar poner lo que estaba antes de cómo, o sea, para reemplazar la z, cómo sabemos cuál va el numerador, denominador, y o x? ¿Cuál ¿Influye en z? algo? ¿Esta z? Si la que reemplazamos por y sobre x, ¿cómo sabemos cuál va numerador y cuál denominador? ¿O no influye en nada? Cualquiera. Como mira, vamos a ir a la teoría. Sí. Y en la teoría, cualquiera. Yo sé que te estás refiriendo a esto. Dices, ¿cómo sabemos si vamos a poner esto o vamos a poner esto, verdad? Sí, exacto. Cualquiera. El que tú quieras. De ese despejas el numerador. Por ejemplo, en este caso el numerador es la y. En este caso el numerador es la x. Si yo escojo esto, digo voy a despejar y. Si yo escojo esto, digo voy a despejar x. Cualquiera. No importa. Por eso dice o s. ¿Ya? ¿Claro? Sí, capté, gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra duda? ¿Todo claro, chicos? Sin que Sí, Muy bien. Se entiende lo que se resuelve, ¿verdad? Que lo último lo podría mostrar, por favor. Ya. Bien, chicos. Entonces, si todo está claro, se entiende. Disculpen que Dime. en este caso, en este método, entrarían constantes, es decir, en la ecuación de arriba, n de x y más n de x y, ahí puede entrar constantes. ¿Dónde me paras? A ver, ahí me dices. ¿Más arriba? Ahí, Ahí, ya. ¿Dónde constantes? A ver, dime, ¿en qué parte sí? Por acá. Voy a darle el resaltador. A ver, por acá. en la parte de arriba, Más arriba, ya. en el ejercicio, sí. Ya. ¿Tú te refieres si, digamos, esta función de acá
puede ser una constante. En lugar de ser x cuadrado, tú dices, digamos, puede ser 2. Más bien puede sumar o restar alguna constante. Eso era mi pregunta. O sea, a ver, vamos a reescribir eso, por ejemplo. Acá arribita vamos a tratar de hacerlo un poquito. Déjame ponerme mi guantecito. Ahora sí. Por ejemplo, esta función se va a respetar, ya va a ser la misma, tú dices. Pero tú dices menos 2 diferencial de y, por ejemplo, o menos 4 diferencial de y, así, igual a 0. No, es decir, menos 2x cuadrado, perdón, menos x cuadrado más o menos alguna Ay, constante. ay, ¿Puede ay, entrar? ay, ay. Tú te refieres a que esta función sea más grande. Tú te refieres a que esto, en lugar de esto, pueda ser, digamos, x cuadrado más 4, digamos, ¿no? Sí, exacto. Por favor. Claro que puede haber, Denis. La única diferencia es que cuando tú hagas esto de acá, lo único que dice Euler es, tú vas a aumentar este escalar solo a las variables, no a las constantes. Por ejemplo, acá está, mira, solo hemos aumentado a la variable, a la constante ni la hemos tocado. Entonces tú puede ser x cuadrado más 4, x cuadrado más 9, digamos, está bien tu duda. Pero yo al 9 no le voy a aumentar, solo le voy a aumentar a esto. ¿Sí? Ahora, veré si esa función ahí es homogénea. Yo creo que no me va a dar homogénea, ¿verdad? Porque no va a estar el escalar elevado a la n por la función. Acá adentro se va a quedar un escalar, seguramente. Entonces, como se va a quedar un escalar ahí adentro, y aunque salga uno afuera no importa, quiere decir que no cumple. Entonces, tu pregunta es, sí, puede existir aumentándose una constante, sumando una constante en lugar de solo ser así. Sí, puede existir. Lo único que tengo que hacer es verificar si es homogénea. Nada más. Si no es homogénea, no puedo resolver por este método y paso a otro método. ¿Sí? Sí, está bien, Inge. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, otra duda? ¿Ninguna? Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos con ustedes. A ver, déjenme ver. Inge, una pregunta, pero al respecto a la práctica. Dime. Bueno, en mi caso soy alumno rezagado y cuando, o sea, no sé si envío práctica al Classroom o al grupo de WhatsApp, eso que es en duda. No, Y no lo tengo. la práctica les he dado en clases. No lo he subido a ningún lado. La práctica les he dado ni siquiera el primer día de clase, el segundo día de clase les he dado. ¿Verdad, Denise? ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, ingeniero. Sí, les he dado el segundo día de clases, la práctica, no lo he subido. Les dije, no lo voy a subir ni nada, pero puedes recabar de uno de tus compañeros o por favor, a ver, alguien puede pasarle la práctica o subirlo al grupo, no sé. En el Denle una grupo manita. ya han Estoy en subido el los dos grupo veces. Ya. ¿Estás en el grupo de WhatsApp? Sí, acabo de entrar hace rato nomás al grupo cuando mandaron en el enlace y por eso Ya. ahora voy a... Ya, entonces pueden volver a mandarlo si no fuera mucha molestia, por favor, chicos, para colaborar a su compañero un poquito. Ya, el que pueda mandarlo, gracias, les agradecemos mucho. Listo, José, entonces van a mandar la práctica nuevamente al grupo de WhatsApp y ya vas a poder tenerlo. Son integrales, no son complicadas, ¿ya? Son 8 integrales. Ya, chicos, con ustedes nos vemos entonces el día sábado para que puedan entregar. Y nada más que decir. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Inge.